Hola, hola artistas. Este es el tutorial 13 de Krita. Si no habéis visto los anteriores, os recomiendo que miréis mi canal y lo veáis. En anteriores vídeos estuvimos viendo las opciones que hay en estos menús: archivo, editar, ver, imagen, capa. El siguiente menú sería el de seleccionar. La primera opción es la más simple de todas, que es para seleccionar todo el lienzo. La siguiente opción es para deseleccionar, es decir, para quitar la selección. La tercera opción es para volver a seleccionar, es decir, para recuperar una selección previa que ya teníamos de antes. Imaginad que hacemos una selección muy complicada y por lo que sea la deseleccionamos y luego simplemente para volver a recuperarla vendríamos aquí y ya la tendríamos. No haría falta volverla a trazar. Si lo que queremos es seleccionar justo lo contrario de lo que hemos hecho, simplemente vendríamos aquí a seleccionar invertir y entonces quedaría seleccionado todo menos la parte que habíamos seleccionado previamente. Aquí nos deja hacer una edición de la selección. En este caso aparece la capa de la selección aquí en la parte de arriba. Podemos mover, cambiar el tamaño, rotar, incluso proyectar en perspectiva. Al pulsar la tecla Enter se efectúan los cambios y quedarán reflejados aquí en el panel de capas. También tenemos la opción de convertir la selección a tipo vectorial. Esto normalmente se usa para dibujos vectoriales, así que lo explicaré en vídeos futuros. Esta sería la opción contraria. Si tenemos una selección vectorial podemos convertirla a mapa de bits. Esta opción de aquí y la de arriba, que está deshabilitada, están relacionadas también con el tema vectorial. Con esta opción decidimos si queremos mostrar o ocultar la selección. En este caso se está mostrando aquí, como veis, y esta parte de aquí cuadrada. Pero si desactivo la opción ya dejaría de verse. Solo se podría ver si activamos esta capa de selección. Y con esta opción de abajo pues sería lo mismo, pero para la capa de selección. Aquí, como veis, ha desaparecido. Y si la activo aparece otra vez. Con esta opción podemos determinar con precisión la escala que va a tener la selección. Como siempre podemos seleccionar las medidas, si queremos bloquear o restringir las proporciones, y el filtro que se va a utilizar para hacer el escalado y así determinar la calidad que va a tener el resultado. Aquí tenemos la opción de seleccionar un intervalo de colores. Aquí podemos elegir qué tipo de colores queremos seleccionar, o incluso si queremos luces, tonos medios, sombras. Podemos opcionalmente invertir la selección que aparezca y hay que darle al botón este de seleccionar. Dependiendo de la borrosidad que hayamos puesto, aparecerá una selección más o menos precisa. Aquí, como veis, aparece en esta capa lo que ha seleccionado y lo que no, que básicamente es lo que está pintado en color amarillo, porque es lo que considera que son tonos de luz o tonos más luminosos. Con esta opción tenemos la posibilidad de seleccionar la parte opaca de una capa. En este caso solo tiene sentido si la capa tiene transparencia. Además nos permite añadir la selección que vamos a hacer a una que ya tuviéramos antes, sustraerla, intersectarla o simplemente sustituirla. Aquí, como veis, como tenía seleccionada la capa de los logos, lo que he hecho es añadir la selección alrededor de los logos y todo lo demás que era transparencia ha quedado sin seleccionar. Y con estas opciones del final pues simplemente tendríamos las opciones de modificar esa selección que hemos hecho. Por ejemplo, si queremos difuminarla, tendríamos esta opción. Por ejemplo, si hacemos una selección circular y pintamos dentro, veremos que los bordes están pixelados, pero si la difuminamos, aquí seleccionamos el radio y las medidas y, como veis, ya ha aparecido un difuminado alrededor. Con esto se aumentaría la selección y con esto lo contrario, para reducirla. Esta es una opción bastante interesante por si lo que queremos no es seleccionar la parte opaca, sino simplemente el borde de esta parte.
Y por último ya la opción de suavizar. Básicamente es lo mismo que está haciendo aquí, pero no permite elegir el rayo, como en este caso. Aquí tenemos el menú de filtros. Hay bastantes para ver, así que lo explicaré sin entrar en demasiados detalles. Aquí tenemos filtros que se utilizan más que nada para hacer retoques finales en fotografías o en dibujos que ya hayamos terminado. Por ejemplo, aquí si vamos modificando el punto en el triángulo, veremos que va tomando otra escala de valores. Realmente esto no tiene mucho misterio, más que nada ir probando hasta que consigamos lo que estemos buscando. Aquí lo que aplica es un contraste automático. Esto básicamente es lo mismo que la opción está aquí en niveles. Aparece un gráfico en el que se muestra la cantidad de intensidad que hay en cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que donde más intensidad hay es en estos colores de aquí, grises, y en estos blancos. Y sin embargo, de negros prácticamente no hay nada, porque el gráfico está prácticamente plano hacia abajo. Entonces con estos triángulos vamos modificando hasta qué parte queremos. Cuanto más amplio sea el espectro, más rango de valores habrá, es decir, más riqueza visual. Y cuanto más apuremos el límite, veremos que todo tiende ya a ser muy blanco o muy oscuro. Con esta barra de aquí de abajo, pues prácticamente lo mismo. En todos los filtros tenemos esta opción que es para volver a ver el dibujo tal como lo teníamos antes de aplicar los cambios. Y por supuesto tenemos también la opción de crear una máscara, por si lo que queremos es aplicar los cambios en una capa distinta a la que teníamos, y así, en cualquier caso, volver atrás si no nos convence. Esta opción de quemar es bastante parecida, nos permite regular la intensidad también y decidir si queremos aplicarlo a las luces, a los tonos medios, a las sombras. Con la opción del balance de color lo que podemos hacer es dar un efecto de temperatura distinto. Podemos dar la impresión de que nuestro dibujo es más frío o más caluroso, cambiando estos parámetros. Normalmente si lo que queremos es dar un efecto más frío, pues inclinaremos el valor hacia los azules y verdes. Obviamente cuanta más intensidad le demos, más evidente será el cambio. Y si lo hacemos a la inversa, le daremos un tono más caluroso. Aquí nos permite modificar el gráfico directamente, dependiendo de lo que esté seleccionado aquí. En este caso es la saturación, es decir, la cantidad de color que va a verse. Cuanto más la ampliemos hacia arriba, más intensos serán los colores, y por el contrario, si la tiramos hacia abajo, pues se acerca más al gris y pierde color. Y lo mismo para el resto, podemos seleccionar por ejemplo los verdes. Si aumentamos se verá todo más verdoso. Hay que tener en cuenta que cualquier cosa que cambiemos puede desbaratar bastante el dibujo que hemos hecho, entonces hay que tomárselo con calma y hacer cambios muy leves y muy pequeños. Aquí tendríamos una opción similar a la de antes. Nos permite seleccionar qué tipo de saturación vamos a hacer. Este es para decidir el nivel de blanqueo. Si tenemos una foto o un dibujo muy oscuro, podemos probar a blanquearlo para que se aprecien mejor los detalles. E incluso decidir en qué parte vamos a aplicar el blanqueo. Este filtro lo que hace es juntar un poco los que hemos visto anteriormente. Podemos elegir si queremos que sea más oscuro o más blanco, la cantidad de color, e incluso si queremos variar el tono y darle algún tipo de efecto distinto a lo esperado. Con esto lo que hace es simplemente invertir los colores. Esta es una opción muy similar a la que hemos visto antes. Básicamente lo que nos dice el gráfico es la cantidad de valores que hay, más o menos intensos, dependiendo del tono, del color. Y esto es un poco lo que se utiliza al hacer fotocopias, para determinar la cantidad de detalles que vamos a ver. Esto viene bastante bien para los dibujos que son a líneas, los que no tienen color ni detalles. Entonces esto lo explicaré más a fondo en un vídeo futuro. Aquí tenemos filtros artísticos.
Estos cambian bastante el resultado, por lo que hay que tener cuidado. Aquí nos deja elegir el ángulo, podemos rotarlo, el tamaño, los colores que se van a utilizar, y básicamente el efecto que hace es darle un toque antiguo, como si fuera de pergamino. Este es para conseguir un efecto retro, como en los ordenadores antiguos. Se pueden cambiar los colores. Y también los valores de brillo, luz, sombra. Incluso aquí debajo hay más opciones todavía. Ya depende un poco del resultado que queráis, es cuestión de ir probando. Aquí, para que se vea bien el resultado, suele ser necesario aumentar el tamaño del pincel y pues ir jugando con la suavidad. Normalmente cuanta más resolución tiene la imagen, más tardará en hacer el efecto. Este es para darle un toque retro, como en los ordenadores antiguos. Y este es simplemente un efecto de lluvia. Aquí tenemos los filtros para desenfocar, para difuminar. Nos deja elegir el radio horizontal o vertical. Por lo general, si cambiamos uno, el otro cambia automáticamente, a no ser que lo desactivemos aquí. Y luego la fuerza. Cuanta más fuerza pongamos, más borroso se verá. Incluso se puede aplicar un ángulo, si queremos que tenga una dirección concreta. El resto son muy parecidos, este de hecho es más simple, nos deja elegir menos opciones. Aquí tenemos el desenfoque de movimiento. Podemos ajustar el ángulo. Y lo que hace es desenfocar en una dirección concreta, como si estuviera el objeto moviéndose. Aquí tenemos filtro de colores. El color alfa lo que hace es llevar un color a transparencia. Por ejemplo, si seleccionamos un turquesa, lo que hará es que el color que había en el agua se transforma en transparente y parte del que hay en el cielo. También en otras partes, aunque con menos intensidad, porque en verdad los colores nunca suelen ser puros del todo, sino que hay mezcla entre varios. Esto viene bien sobre todo para extraer el fondo de un dibujo que hayamos hecho en un folio, pero bueno, esto lo explicaré más a fondo en vídeos futuros. Aquí lo que hace es utilizar una imagen para aplicar el color de esa imagen a la que ya teníamos. Por ejemplo, he seleccionado una en la que había básicamente negros y blancos y este sería el resultado. Aquí lo que hace es básicamente llevar todos los colores hacia el verde, el azul y el rojo, que es los colores básicos. Y este sería algo parecido, solo que con azul y rojo. Aquí tenemos los filtros de detección de bordes. Voy a hacerlo en una capa duplicada para que se vea más claro el funcionamiento. Y se elige el tipo de fórmula, normalmente el más utilizado es Sobel. Y elegimos hacia qué dirección se va a formar el dibujo de los bordes. Luego podemos cambiar el modo de fusión, por ejemplo, a superponer. Y como veis, lo que hace es que aplica mucho más detalle. Depende un poco del resultado que queramos obtener. Aquí tenemos la altura a mapa normal para hacer texturas en diseño 3D con Blender o con 3D Studio, Maya, etc. Y las opciones son básicamente las mismas. Aquí hay varios filtros de mejora, que son ligeramente parecidos a los de detección de bordes. A mí personalmente el que más me gusta es este, el de máscara de desenfoque. Se puede ir aumentando aquí los valores. Y como veis, aplica un efecto parecido a lo que hemos visto antes. Genera más ruido, más detalle, y si lo desactivo se ve más difuminado. Y el resto de filtros son muy similares. Este de aguzar es parecido, aunque mucho más simple y más leve. Este del ruido gaussiano igual. Este de la eliminación de la media es un poco más agresivo. Depende un poco del resultado que queráis obtener. Y este último, el reductor de ruido mediante ondículas, lo que hace es justo lo contrario. Cuanta más aumentemos el valor, lo que hace es que difumina los detalles de los elementos. Aquí estaría activado, aquí estaría desactivado. Aquí en los filtros de repujar encontramos varias opciones que son muy similares a las que ya hemos visto antes, de mejorar y detección de bordes. Un resultado bastante parecido. Por aquí también tenemos algunos muy similares, como el mapa de degradado, normalizar,
mapa de relieve. Una curiosa opción para redondear las esquinas. Como podéis ver aquí, hace el efecto. Uno bastante simple para hacer mosaicos, podemos elegir cuántos queremos. Aquí tenemos el típico filtro de ruido. Este es un filtro bastante utilizado, sobre todo en dibujo digital, para darle algo más de realismo, ya que normalmente tendemos a hacer los colores muy planos, parece muy artificial, y esto lo que hace es que genera un efecto aleatorio que le da más credibilidad. Por supuesto, lo ideal siempre sería aplicarlo en una capa distinta, y luego ya ir modificando, o bien con los modos de fusión, o simplemente con la opacidad, hasta encontrar el resultado que más nos convenga. Aunque esto ya digo que se nota más en un dibujo digital o en una foto más que en un dibujo tradicional, como es aquí en este caso. Este filtro de elección aleatoria lo que hace es un efecto de dispersión, como si estuviera desintegrándose. Aquí por supuesto podemos variar la intensidad. Y este es lo que hace un efecto de onda. Según lo que vayamos cambiando, la onda se verá de una manera o de otra. Y luego ya por último tenemos los filtros Gemic. Este es un compendio de filtros. Hay 50.000 filtros. Harían falta varios vídeos bastante largos para poder explicarlos todos. Pero realmente es que tampoco tiene mucho misterio. Es simplemente seleccionar el que nos guste y cambiar las opciones que aparecen aquí a la derecha hasta encontrar un resultado que se puede ver aquí en la parte de la izquierda. Se puede elegir el zoom, si lo quiero más lejos o más cerca. Aún así, aunque parezcan muchos filtros, es posible que incluso no lleguen a ver tantos como los que tiene, por ejemplo, GIMP. Si lo que queréis es una gran cantidad de filtros, lo más recomendable sería usar GIMP en vez de Krita, ya que Krita está más orientado al dibujo y GIMP está más orientado a la manipulación de imágenes. Yo, por ejemplo, en esta fotomanipulación utilicé dos filtros para darle un efecto acuático, como si estuviera debajo del agua. No sé si se verá bien, pero por ejemplo, aquí en este rayo de luz se aprecia sobre todo la distorsión. Y esto lo hice con los filtros que hay aquí. Concretamente son estos dos filtros de aquí, el de Water y el de Wave, agua y onda. Y obviamente cambiando los parámetros que hay aquí a la derecha. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más, artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante.